En los tiempos antiguos, cuando los profetas eran las voces que dirigían la palabra divina a los pueblos, existió un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai. No era solo un hombre común, era un profeta escogido por Dios para transmitir mensajes de salvación y advertencia. La historia de Jonás se sitúa en un escenario complejo, donde poderosos imperios se disputaban tierras y dominio, y donde la ciudad de Nínive, capital de Asiria, era conocida por su tamaño, fuerza y crueldad. Jonás recibió un mandato claro y solemne de Dios: ir a Nínive, una ciudad de gran extensión y habitantes impíos, para proclamar el mensaje divino de arrepentimiento, pues la maldad de sus habitantes había alcanzado su límite. Sin embargo, lejos de sentir entusiasmo, Jonás experimentó miedo, rechazo e incomodidad. La misión era no solo difícil, sino que le enfrentaba a un pueblo que él mismo consideraba enemigo, un pueblo que históricamente había oprimido a Israel. En vez de obedecer la orden divina, Jonás decidió alejarse de ese llamado. Bajó hasta la ciudad portuaria de Jope, buscando un barco cuyo rumbo lo llevara lo más lejos posible. A Tarsis, que se cree estaba en las costas occidentales del Mediterráneo, posiblemente el actual España. En Jonás, la huida era tanto física como espiritual, un intento desesperado de evadir la voluntad de Dios. Cuando el barco zarpó, dejando atrás las costas conocidas y adentrándose en el mar abierto, los viajeros no tardaron en enfrentar una gran tempestad que amenazaba con destruir la nave. Una tormenta violenta, con olas gigantescas y vientos implacables, azotó con fuerza inusitada, poniendo en peligro la vida de todos. Los marineros, hombres experimentados en 1000 travesías por mar, entraron en pánico. Se vieron obligados a arrojar parte de la carga para aligerar el peso, clamaron a sus dioses y con temor se preguntaban qué causa sobrenatural había desatado aquella furia. Mientras tanto, en medio del barco, Jonás dormía profundamente, quizás agotado o intentando ignorar la tormenta y su destino. La tormenta se volvió aún más feroz, y las olas gigantescas sacudían la nave con una violencia descomunal. Los marineros, hombres curtidos en viajes por mares peligrosos, sentían que la furia sobrepasaba cualquier experiencia previa. El miedo y la desesperación se apoderaron de sus corazones, y cada uno clamaba a sus propios dioses, buscando protección y auxilio. Mientras el caos reinaba en la cubierta, Jonás descansaba en lo más profundo del barco, ajeno, o quizá intentando escapar no solo de la tormenta, sino del mandato divino que pesaba sobre su alma. El capitán, con voz firme pero preocupada, lo despertó y le reprochó: ¿por qué duermes? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para descubrir cuál de ellos había provocado la ira divina. La suerte recayó sobre Jonás. Lo confrontaron con preguntas directas: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y pueblo? Jonás respondió con sinceridad que era hebreo y temía al Señor, el Dios de los cielos, creador del mar y la tierra. Ante tales confesiones, los marineros sintieron un temor aún mayor y comprendieron que la tormenta era consecuencia de la desobediencia de Jonás a ese Dios poderoso. Entonces, preguntaron con angustia qué hacer para apaciguar la tormenta, y Jonás, con el peso de su culpa y sabiendo el poder de Dios, les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta. Aunque reticentes, los marineros intentaron salvar la nave remando con todas sus fuerzas, pero la furia del mar no disminuía. Finalmente, con gran temor y respeto, arrojaron a Jonás al agua. El mar se calmó de inmediato, como un testimonio claro del poder del Dios verdadero. Sin embargo, la historia no termina con la caída de Jonás en las aguas. Allí, en medio del océano, un gran pez, designado por Dios, vino a tragarse al profeta. Durante 3 días y 3 noches, Jonás habitó en el vientre de esa criatura gigante, un espacio oscuro y extraño, desde donde meditó y oró, empezando su camino hacia el arrepentimiento y la aceptación del mandato divino. En lo profundo del vientre del gran pez, Jonás se encontró en un lugar de absoluta oscuridad, rodeado por las aguas inmensas y el silencio sepulcral del océano. Allí, en la frontera entre la muerte y la vida, el profeta comprendió que no podía huir ni esconderse más de la presencia ni del llamado de Dios. Desde ese lugar oscuro, Jonás elevó una oración sincera a Jehová, su Dios. Su voz se alzó en medio de la angustia y el temor, clamando por misericordia y recordando con esperanza la santidad y fidelidad del Señor. Dijo:
Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y así, después de 3 días y 3 noches, Dios ordenó al gran pez que vomitara a Jonás en tierra firme, dándole una nueva oportunidad para cumplir su misión y vivir conforme a la voluntad divina. Jonás salió del vientre del pez transformado, con el corazón arrepentido y una nueva determinación, consciente del amor y poder de Dios para rescatar y restaurar incluso en las situaciones más desesperadas. Después de su liberación milagrosa, Jonás siguió la orden divina sin más demora. Viajó hasta Nínive, la ciudad famosa por su tamaño descomunal y su reputación de violencia. Sus murallas eran tan extensas que se necesitaban 3 días para rodearla completamente. Así, el profeta inició su predicación caminando por la ciudad, recorriendo durante un día entero sus calles y plazas. Con voz firme y clara, Jonás proclamó un mensaje que estremeció a los habitantes. Dentro de 40 días Nínive será destruida. La amenaza era directa y solemne, y no dejó indiferente a nadie. Los ninivitas, desde los más grandes hasta los más pequeños, respondieron con un arrepentimiento genuino. Adoptaron hábitos de penitencia como vestir cilicio, una tela áspera, símbolo de aflicción, y proclamar un ayuno general para buscar el favor y la misericordia de Dios. Fue un cambio radical en una ciudad conocida por su dureza y blasfemia. La noticia llegó rápidamente al rey, quien renunció a su trono y se cubrió con saco y ceniza, sentándose en señal de humildad y súplica. Emitió un decreto que abarcó a toda la población. Hombres, animales, y toda criatura deberían abstenerse de comer y beber, vestirse de cilicio y clamar fervientemente a Dios. Además, debían apartarse de sus caminos malos y de la violencia que manchaba sus manos. Este arrepentimiento colectivo y sincero trajo una respuesta conmovedora. Dios vio sus obras y decidió apartar la amenaza y no destruir la ciudad. Fue una demostración clara de que el poder de la verdadera conversión puede detener incluso el decreto del juicio divino. Tras ver la respuesta extraordinaria de los habitantes de Nínive y la misericordia que Dios les mostró al perdonar su maldad, Jonás no sintió alegría ni alivio. Más bien, se disgustó profundamente y se llenó de ira. Se retiró fuera de la ciudad y se sentó a esperar lo que pasaría, oculto bajo una enramada que él mismo construyó, buscando refugio del sol abrasador, mientras su corazón se debatía entre el resentimiento y la confusión. Jonás expresó abiertamente su enojo y frustración ante Dios, cuestionando por qué él había mostrado tanto amor a un pueblo que, a juicio suyo, merecía ser destruido. En su oración cargada de amargura, exclamó: «Ah, Señor, ¿no era eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del castigo». Para enseñarle la lección final, Dios hizo crecer una planta que dio sombra a Jonás, aliviando su calor y molestia. Jonás se alegró por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la marchitó y murió. Después, un viento ardiente del este golpeó a Jonás, quien se sintió débil y deseó morir. Dios le preguntó si tenía derecho a enojarse por la planta y, ante el sí de Jonás, le enseñó que él mismo tiene derecho a compadecerse de los hijos y animales de Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, además de sus animales. Así, el relato culmina dejando una enseñanza profunda y universal. La misericordia y compasión de Dios sobrepasan nuestra limitada comprensión humana. Él llama a todos al arrepentimiento y al cambio, sin importar su tamaño, historia o pecado. Jonás aprendió que la misión del profeta no era solo anunciar juicio, sino también desplegar el amor y la paciencia de Dios hacia toda la creación.